Us vull donar 4 dades una mica perquè pugueu entendre el context en el que jo em moc. Jo vinc d'estudiar biologia. La fotografia vaig caure una mica per casualitat. Però jo penso que els estudis que un té són després el filtre que portaràs. I us animo a que quan acabeu, perquè hi ha un moment de la vida que un deixa de cop d'estudiar, no? Igual que hi ha un moment a la vida que un deixa de dibuixar. A 5è de bàsic em sembla que ja no toca dibuixar i deixes de dibuixar, no? Llavors, l'única manera de poder de seguir creixent... tengo que hacerlo en castellano, ¿no? Mejor. Bueno, la única manera de seguir creciendo intelectualmente cuando uno deja de estudiar es leer. Yo leo, pero muy disperso, cosas de todo tipo, de todo color, pero es lo único que uno puede hacer que vayas incrementando tus discursos y vayas encontrando ideas sobre las que trabajar, etcétera, etcétera. O sea que os quería animar a ser buenos lectores. Cuando uno empiezas de una manera muy intuitiva, porque la fotografía uno empieza porque le gusta hacer fotos, no sabes muy bien por qué, pero empiezas a hacer fotos, se te presenta la pregunta de qué voy a hacer fotos, ¿no? Porque hay tantas posibilidades, es como ser médico, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tipo de medicina voy a estudiar? En fotografía sucede un poco lo mismo. Entonces, seguramente porque por mi mirada más de biólogo, de ciencias, yo siempre me sentí muy a gusto cuando fotografiaba aquello que entendía. Porque en realidad la fotografía, y cuando te vas situando, cuando vas haciendo... Si tú no entiendes lo que estás fotografiando, la edición que haces, la edición, las fotos que decides mostrar finalmente, acostumbra a ser una edición mucho más esteticista que una edición mucho más de conocimiento. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Supongo que en diseño, que cuando uno tiene un encargo de diseño, lo primero que tienes que entender es el cliente y el sector en el que se mueve. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo como fotógrafo, que tenía todo mi mundo, ¿no? Podía fotografiar lo que quisiera, decidí enfocarme en aquello que tenía. O sea, que finalmente lo que vais a ver, que al final son los últimos libros que he estado haciendo, son fotos que podéis salir por esa puerta e ir a hacerlas. No hay un billete de avión, no hay un permiso especial de la NASA, no hay nada. Están ahí. Estas fotos que vais a ver, que están ahí, es la gente que nos rodea. Y concretamente me he ido limitando o he ido, digamos, dirigiéndome a fotografiar la gestión del tiempo libre. ¿Vale? Mirad, os voy a mostrar, esta es mi zona, mi ámbito de trabajo, mi zona emocional, que es hasta Gibraltar, toda la línea del Mediterráneo español. Hay una suerte en esto, que es que el Mediterráneo es algo que todo el mundo entiende. Un chino, un americano, un africano, gente que con una cierta ilustración, el concepto de Mediterráneo interiorizado. Cuando yo hablo con un tipo de Nueva York y le digo, no, es que mi trabajo se focaliza en el Mediterráneo, no le tengo que dar explicaciones de dónde está el Mediterráneo. Eso es una ventaja. Si estuviese haciendo de Cantábrico, sería algo como, no tendría que estar dando muchas explicaciones. Eso es algo que ya me viene de forma natural. El trabajo que os voy a enseñar es un libro que se publicó con Actar en el año 2005, que se llama Nice to Meet. Fijaros, otro gran problema que tiene la fotografía documental, es cómo voy a fotografiar aquello que quiero fotografiar. Siempre necesito de acceso. ¿No? ¿Cómo voy a fotografiar este tipo? Si quiero hacer una historia de esto, ¿cómo voy a acceder a esto? Porque pensar que al final el fotógrafo le cuelga una cámara, que obviamente la fotografía existe porque existe la herramienta, la cámara, pero es lo que nos descubre siempre. A diferencia del escritor, ¿no? Que puede rememorar o puede hacer llamadas o puede informarse por internet para escribir un artículo sobre Bombay, el fotógrafo, si tiene que hacer un trabajo sobre Bombay, va a tener que pisar las calles de Bombay. Y además todo el mundo va a ver que eso es un fotógrafo, eso que anda por allí. Se llamaba Nice to Meet You. Lo que hice es, a raíz de una exposición que hice con Camper y después de una sección fija que tenía en un periódico, de fotos de vacaciones,
animaba a la gente a que me invitase a compartir un día de sus vacaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedía? Que la persona me hacía de punta de lanza de su realidad. A lo mejor no aparecía para nada en mis fotos, pero resulta que me invitaba un domingo en el pueblo, que hacían una paella, y como yo iba con esa persona, ¿de acuerdo?, quedaba cubierto, ¿no? De alguna manera la gente me aceptaba. Dificultad del fotógrafo. En este libro, Nice to Meet You, lo que acabó siendo es un libro de familia, un álbum de familia. ¿Qué hay en los álbumes de familia? Bueno, pues aquello que demuestra que ha sido un éxito, ¿no? Bodas, comuniones, vacaciones, ¿no? Festas de aniversario. Sería interesante, ¿no?, hacer el otro álbum de familia, las peleas, los divorcios, el día que no soportabas a no sé quién o que no sé cuántos, ¿no? Pero realmente en los álbumes de familia siempre hay esa, ¿no? Es como la imagen que se puede enseñar a los invitados de tu familia, ¿vale? En este álbum mío encuentras bodas, encuentras comuniones, encuentras vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a parar en pocas fotos. ¿Por qué no funciona? Bien. Sí me voy a parar en esta foto para daros aquello un tip de fotografía. La fotografía, la gente siempre piensa que en principio una imagen la construyes con aquello que aparece dentro de la imagen, aquello que encuadra. Muchas veces la fuerza de la fotografía está en aquello que no enseñas, en aquello que dejas fuera. Porque de golpe esta foto, que es una boda, sin más, ¿no?, en un reportaje que iba sobre bodas españolas y abría el Dominical con esta foto, ¿de acuerdo? Claro, de golpe, un reportaje de bodas que a priori parecía algo como, bueno, muy fácil, con poco interés, en un país como el nuestro, que sucede lo que sucede con la violencia de género, etcétera, empezar un reportaje de bodas españolas con esta foto ya no era un tema, ¿no? Ya más contundencia el proyecto, ¿vale? Y aprovecho para, como en literatura, no hay temas más interesantes que otros, sino maneras de abordarlos. Se ha hablado de todo en literatura, ¿no? Ya de amor, de odio, ¿no? Pero hay otras maneras de abordarlo. Fijaros, esta imagen, la fuerza de esta imagen está fuera, porque aparentemente la fotografía, que es polisémica, quiere decir que tú le das sentido a la imagen dependiendo de lo que te ha sucedido a ti, de tu saber acumulado, de cómo estás ese día, de cómo han sido tus situaciones emocionales. Tú le das sentido a esta imagen, ¿eh? No hay un texto que te diga lo que es polisémica. Lo que aparentemente parece es que hay una mujer en una situación de sumisión sometida por la mano del hombre. Bien. Lo que en realidad estaba sucediendo, si yo me hubiese echado para atrás y hubiese fotografiado la escena entera, hubieseis visto que hay un fotógrafo que está haciendo un primer plano de la cara de la chica, la típica foto de bodas con el velo así pegado en la carita, y este es el asistente del fotógrafo. No tendría ningún interés esta fotografía. También os he de decir que cuando yo la estoy haciendo, no estoy pensando, hostia, ahora con... Y de golpe es una imagen que está hablando de otra cosa, no solo de bodas, ¿no? En realidad no es así como funcionamos, porque en realidad digamos que es el inconsciente el que está trabajando. De la misma manera que cuando uno está hablando, le está diciendo, ahora voy a poner... No, tú vas lanzando las palabras y vas construyendo el discurso que más o menos tiene sentido. En fotografía sucede lo mismo, ¿eh? Yo siempre digo que la intuición excava como si fuese una mina, y es la inteligencia la que edita. O sea, es la inteligencia del fotógrafo, es cuando yo me estoy construyendo como fotógrafo, cuando estoy construyendo mi discurso como fotógrafo, editar esta foto, ¿vale? Pero seguramente si yo mando mis 500 rollos de fotografías de bodas o 1000 a 10 editores diferentes, de diferentes disciplinas y diferentes partes del mundo, y les pido que me seleccionen 100 imágenes, ninguno de ellos va a coincidir en las 100 imágenes, y lo más sorprendente a reconocer en su edición. ¿Estáis de acuerdo?
Por tanto, quedaros con esto, el fotógrafo es el fotógrafo que es por lo que decide fotografiar, pero luego por lo que decide enseñar y cómo hacerlo, por la edición que se llama en fotografía. No sé, no vamos más a ver, Ay, perdona. No, ya está. Fabuloso mundo de las comuniones. Camping La Ballena Alegre, también un proyecto que estuve haciendo. El Camping La Ballena Alegre, ¿lo conocéis todos más o menos? Es un camping que está cerrado. Fue el primer camping que se abrió en España y como todo hay que entender el contexto. Se abrió en época de Franco y estaba prohibida la entrada a los españoles. Es un camping que estaba al lado del aeropuerto de Barcelona y que lo cerraron porque quedó afectada por la tercera pista del aeropuerto y tal. Ay, perdón. Esto es un reportaje de fantasía. ¿Conocéis Isla Fantasía? Yo siempre he tenido el mismo problema, que los editores conmigo siempre han estado muy contentos, pero cuando los del Isla Fantasía o los del Camping La Ballena Alegre siempre han llamado a redacción para decir que eso no es. Pero es cierto, eso no es. Eso es, o sea, yo no pretendo ser objetivo. La objetividad es imposible, la objetividad es para la ciencia. Pero si yo quiero fotografiar esta sala objetivamente, ¿cómo la fotografío? ¿Con gente, sin gente, con sillas, de día, de noche, de fiesta? ¿Cómo fotografío una sala objetivamente? O sea, no luchad contra la objetividad. Tenéis que ser absolutamente subjetivos y sobre todo tener criterio, porque si es un subjetivo sin criterio, entonces ya es un peligro. Voy a pasar un poco rápido. Todo esto es el libro Nice to Meet You. Hay mogollón de fotos, muchísimas fotos, porque es eso, es un álbum de familia, donde muchas imágenes eran fotos de gente que me invitaba a compartir un día sus vacaciones o proyectos que yo iba haciendo para el periódico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Este es un libro que acabamos de publicar en 2000. Es muy fotolibro, porque cada una de las decisiones que he ido tomando estaban, como os decía antes, ligada a una idea general. De hecho, es tan fotolibro que primero tuve las fotos y después las cociné de lo que quería hacer con estas fotos. Son fotos de españoles de vacaciones, ya veréis, una vez más, Mediterráneo. Yo siempre estoy trabajando en el mismo espacio, ¿de acuerdo? Pero, mirad, en ciencia hay gente que se dedica a estudiar el enlace entre dos moléculas y se pasan la vida estudiando eso sobre el universo. Y hay gente que mira el universo, que estudia el universo. Entonces, yo soy de los que se pasa la vida enfocado en un enlace concreto, ¿no? Para después poder elevar ese proyecto y poderle dar más, digamos, más capas de complejidad. Y en este proyecto lo vais a ver clarísimo. Se llama My Kingdom, ¿vale? Veréis las imágenes, son fotos, ¿no? Gente de vacaciones, en la playa, mucha familia y tal. Yo tenía todo este material, y esto debe hacer unos 4 o 5 años que empecé a construir la historia. Y me di cuenta que simplemente un libro de españoles de vacaciones no iba más allá, o sea, se quedaba en algo, pues bueno, que dentro del ámbito de la fotografía, si las fotos son interesantes, pues vale, de acuerdo. Pero yo quería sumarle más complejidad al tema. Entonces, lo que hice es, a raíz de unos textos de Harari, del Sapiens, ¿habéis leído Sapiens? ¿Quién ha leído Sapiens? Pues apuntaros este libro, Sapiens, donde habla de lo que es la nación, ¿vale? Y dice, el Estado-nación moderno es un concepto intersubjetivo. ¿Qué quiere decir un concepto intersubjetivo? Si nos quedamos con esto ya, hostia, ¿nos sería tanto mejor a la humanidad? Es una idea subjetiva, pero que mucha gente la comparte. ¿Sabéis cuál es la idea subjetiva que más gente comparte? El dinero. Yo te doy un billete, un papel impreso, que es una subjetividad, y tú me das algo tan objetivo como 1 kilo de carne. Pero está
Los que echan bombas a los americanos también adoran el dólar. Fijaros el gran éxito que ha tenido, es el gran éxito de la historia de la humanidad. Cuando tú desde el espacio no ves naciones, ¿eh? Un Estado-nación moderno es un concepto intersubjetivo, requiere que se inscriba en una comunidad organizada políticamente, ¿de acuerdo? ¿Cómo se genera esta intersubjetividad? A través de un relato. El relato catalán, el relato español, el relato europeo, el relato de mi barrio, el relato de mi familia, lo que sea. Pero tú necesitas un relato, ¿de acuerdo? Y ese relato tiene que estar, digásemos, que los voceros de ese relato tienen que tener una cierta credibilidad, ¿no? Reyes, reinas, emperadores, presidentes, primeros ministros, etcétera, han empleado desde hace mucho tiempo el poder de la retórica nacionalista para seducir a su pueblo, ¿vale? Y eso no es de izquierdas, eso es así, ¿eh? Cada uno se siente parte de algo porque se siente cercano a ese relato. Bien, ¿qué relato tengo yo cerca de mí, que me haya acompañado, yo que soy del año 71? ¿Cuál es el relato que continuamente he ido escuchando para, digásemos, fijar la idea de lo que es España? Pues los discursos del rey de Navidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es, si lo que yo he fotografiado son españoles, y si el libro se titula My Kingdom, es porque el que habla es el rey, ¿no? Y es el kingdom de ese rey, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de escoger la tipografía, lo que hice es, perdonad, me adelanto, lo que hice es coger los discursos de Navidad del rey desde el año 75, ¿de acuerdo? Coger fragmentos e irlos usando junto con mis fotos, ahora lo veréis. Pero una vez fragmentos decido, vale, ¿qué tipografía voy a poner a los textos estos? Bueno, ¿sabéis lo que es el teleprompter? El teleprompter, que viene del inglés, era el tipo que hacía de apuntador en el teatro, cuando alguien se olvidaba una frase. El teleprompter permite leer un texto reflejado en una pantalla donde detrás hay una cámara de vídeo, te permite leer un texto que no has escrito tú, que no hace falta que te lo creas. Es más, no hace falta ni que sea cierto, lo único que tú lees un texto como político es que bueno, no está aquí, bueno, es que parezcas honesto, ¿de acuerdo? Es lo único que te van a pedir, que parezcas honesto. Entonces, una de las primeras páginas que encuentras es en el año 75 la coronación del rey. Dice, como rey de España, título que me confiere la tradición histórica. Bien, para los que sois muy jóvenes, no sé si sabréis que antes que el rey teníamos a Franco, que era caudillo de España, ¿sabéis por qué? Por la gracia de Dios, ¿vale? Rey de España por tradición histórica es una intersubjetividad que tiene todo el sentido del mundo para un rey. Solo puede ser rey por tradición histórica. Las intersubjetividades tienen que casar con el momento histórico. Por tanto, decir que yo de España porque Dios ha querido, que yo he ganado la guerra civil porque Dios ha querido, tenía todo el sentido del mundo, ¿vale? Entonces, fijaros, a partir de aquí lo que vas encontrando son fragmentos de discursos de Navidad con mis fotografías. La primera, y aquí doy una vuelta, aquí ya remito a mis orígenes de biólogo, ¿eh? La otra página que te encuentras antes de encontrar las fotos es My Kingdom, Chema Salvans. Y aquí hago un inciso. Que el rey existe y aunque a ti te guste o no te guste, lo sigues aceptando porque es una construcción cultural que tiene sentido. ¿No? ¿Y por qué tiene sentido? Bueno, porque cada uno de nosotros que somos, digásemos que el sentido de la propiedad lo tenemos muy acentuado en la condición humana, todos protegemos algún tipo de kingdom, más grande o más pequeño. Mi familia es My Kingdom, mi dinero es My Kingdom, mi saber acumulado es My Kingdom, mis amigos, mi partido de los domingos, pero todos protegemos algún tipo de Kingdom. Y no me digáis que no, porque cuando tú estás en la playa con tu toalla y viene alguien y se pone y un cachito de su toalla toca la
No mola, ¿no? O sea, oye, no tienes espacio para ti. Somos territoriales. Por tanto, fijaros, ¿cuál es el kingdom de Chema Salvans? Mi familia, que es la primera foto con la que empiezo el proyecto. Es una foto con la que yo quise empezar para de alguna manera hacer, es decir, yo este discurso no lo hago desde una posición intelectualmente superior. No, no, yo soy parte de esto. Yo estoy de alguna manera, digamos, no me siento fuera de esta situación. La primera foto de mi familia, me di cuenta que funcionaba perfecto, porque es cierto, el kingdom de Chema Salvans es mi familia y el kingdom de Jan es su madre, que está puteado porque ha nacido Bruna y le está sacando su espacio, mira cómo se la mira, ¿no? Somos así. Y el kingdom es su coche y no lo toques. ¿O no es esto el kingdom de este hombre? El lenguaje no verbal fundamental en fotografía, la cría humana, la mujer cómo está protegiendo, el tipo brazos cruzados, el coche, la otra habitación, esa habitación que nos podemos llevar a todos. En esta Nochebuena, como cada año, quiero reflexionar con vosotros sobre lo que nos preocupa y también sobre nuestras esperanzas. Siempre la primera foto que encuentras después del texto, siempre es alguien mirando a cámara. Fijaros que de alguna manera lo que estoy haciendo es sumar complejidad al proyecto, porque estas fotos, que para mí son buenas fotos, pero no van más allá si no lo alineas de alguna manera. Yo voy al mercado, compro lo mejor que encuentro ese día y después cuando llego a casa decido. Esta es buena. Como un español que siente vuestras mismas fatigas, vuestras mismas preocupaciones, tantas veces intensificadas por la responsabilidad que mi misión entraña. O sea, tú sufres, yo más, porque tengo responsabilidad. Recordad, sois muy... Pero el rey siempre se mostraba, las fotos que salían en prensa eran fotos de Navidad con toda la familia, en el Palau de Marivén en Mallorca, con el yate que les habían regalado los empresarios, o esquiando. Siempre eran imágenes, perdón, de ocio. O sea, porque fijaros cómo los discursos son discursos muy paternalistas, ¿no? O sea, imaginaos la calidad del pueblo, la calidad de España, que necesitaba un rey paternalista y que el pueblo estaba orgulloso de que su rey tuviese el barco más grande y la casa más grande, que pudiese esquiar en Vaqueira, ¿no? Porque claro, la responsabilidad lo ostenta al menos que se divierta. Ahora esto ha desaparecido. En prensa ya no publican estas fotografías, jamás. El coche. Coño, si puede estar al lado, ¿para qué lo voy a dejar 10 metros más allá, no? Si lo puedo oler mientras duermo, con lo que me cuesta pagarlo. Vamos a hacer como españoles de hoy, que evitar a las nuevas generaciones que tengan que optar entre una España que muere y otra España que bosteza. Y esto está copiado de un escritor, ahora no me acuerdo quién. Nuestros adolescentes. Esa etapa de la vida en que te crees que va a ser eterna, pasa muy rápido, tus amigos, tu novia, y de golpe dices, hostia, ¿qué ha pasado, no? Estoy intentando pasar, no es que quiera... Y todos sabemos que cuando los españoles nos sentimos unidos somos invencibles y nuestro propósito se convierte en energía creadora. La energía creadora muchas veces en un digásemos, como Silicon Valley se puede convertir en cosas como Amazon o Google, ¿no? Pero en España, donde hay tanta precariedad, pues la energía la utilizamos para esto, ¿no? Para hacer una portería, para hacer un edificio, para marinador.
fregar el coche con la fregona, ¿no? Eso es otro tipo de energía creadora, la nuestra. ¿Y esto? La parrilla esta. Pronunciemos una vez más la palabra España y que ella llene nuestro corazón, porque España es lo más valioso. Y ahí está el drama. Fijaos, todas las fotos del destino común tenía mucha... Claro, la fotografía que hace congela, suspende en el tiempo. Este hombre va a estar así para siempre jamás. A lo mejor... No, se miró, pero... ¿no? Y este va a estar aquí arrodillado hasta la eternidad. Nuestro destino común, ¿no? Nuestro destino común. Nuestro destino común. Y pienso en vosotros, los pensionistas, que estáis siendo el soporte de muchas economías familiares. Gracias por vuestra ayuda. Acordaros que hubo un momento de la crisis, y aún sucede, que había gente, familias que vivían de lo que cobraba de la pensión del abuelo. Iba por aquí el discurso. Con la muleta, ayudando a abrir el portón del coche. Estamos en Europa y en ella vamos a seguir porque somos Europa, porque necesita. Claro, necesita nuestras playas, ¿no? Necesita nuestra fruta a bajo coste, ¿no? Más que en las dificultades del camino, hemos de pensar en el camino mismo. Y esta es la última, bueno, porque hay que poner una y dices, vale, fijaros, cuando estaba haciendo todo este proyecto, pensaba, ostras, aquí tengo que buscar la manera en que no parezca un ataque de un catalán a la figura. Porque en realidad no es esto, o sea, no, es una reflexión sobre el poder, no sobre Juan Carlos I. Y lo que hice es, dentro del libro hay un librito suelto, con una selección de discursos históricos que he intentado que fuesen de diferentes y de discursos importantes. ¿Cuáles son esos discursos importantes? Pues discursos de momentos de guerra, momentos en que se te pide algo tan objetivo como tu vida o la de tus hijos para defender algo tan intersubjetivo como una nación. Es que si lo pensamos, ¿quién te pide, oye, te has de ir a la guerra o has de mandar a tu hijo a la guerra porque España o Europa? Hostia, no sé, tío, John Fitzgerald Kennedy, la crisis de los misiles, Benito Mussolini antes de invadir Etiopía, creo que era, emperador Hiroshima, cuando le echaron la bomba, la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Salvador Allende, Winston Churchill, que ganó un Nobel por sus discursos, el famoso discurso de los pararemos en la playa. Decía a las tropas británicas que pararían en la playa. Pero y eso es poder de verdad, ahí va el tema. El poder es cuando alguien dice, los pararemos en la playa, y todo el mundo asume que yo no los voy a parar en la playa, que vas a ser tú, ni yo ni los míos, y todo el mundo lo asume. Yo ahora que soy padre, el gran problema es hacerle creer a tu hijo que todo es posible y prepararlo para futuras frustraciones, ¿no? O sea, por una parte no quieres modelarlo para que encaje perfectamente dentro de la maquinaria y el día que tenga que ir a la guerra se ponga de verde y vaya a la guerra, ¿no? Pero tampoco quieres que el día que haya una mani se vaya a primera fila, porque sabes que el sistema es muy cruel, ¿no? Lo estamos viviendo ahora. Y fijaros, incluso la dedicatoria del libro tiene que ver con el libro en general. Es dedicado a todos aquellos que viven con sencillez y honestidad sus vidas más allá de las palabras vacías con que quieren aprisionar los discursos del poder. A los que saben que la vida no se encuentra detrás de ninguna bandera, sino en el sentimiento de hermandad de toda la gente corriente en un cálido día de disfrute al sol. Es muy hippie, ya lo sé.
Yo lo quería dedicar a toda la gente que sale en estas fotos, a las que yo nunca he pedido permiso para hacer este trabajo. Bueno, y ahora os quiero presentar la edición especial del My Kingdom. Normalmente en fotografía es bastante usual hacer la edición especial del libro, que acostumbra a ser una caja de cartón, una copia y vale 600 euros, ¿no? Pero no suma nada de concepto. Y yo hice una edición especial donde no hay caja de cartón, no hay copia, y lo que hice es una edición que se llama Ole Ole y Ole, que es el público al torero cuando torea, ¿no? Entonces, encontré yo coleccionaba sellos de pequeño, era hijo único, tenía muchas horas para aburrirme y coleccionaba sellos. Y mirando sellos en mi casa, porque se los quería pegar aquí, porque el sello tiene intenciones del Estado, encontré esta edición de 1960 de pases de torero, ¿no? Y fíjate, torear, según el diccionario, es entretener las esperanzas de uno engañándole. Entonces, lo que hago es presentar al rey como un torero que brinda el toro a su público, ¿de acuerdo? El público, el Simpson el público es la plaza de toros, ¿no? El My Kingdom, en la página de My Kingdom, ¿cuál es el My Kingdom, el Kingdom del torero? El toro, y además el toro es España de alguna manera. Entonces, en todos los textos te encuentras un ole, ¿vale? En esta Nochebuena, como cada año, ole, ¿no? ¿Cómo va toreando? Porque esto de entretener las esperanzas, pensadlo, ¿eh? O sea, no es que te estoy engañando directamente, porque entonces se rompe el juego, ¿no? Entretener las esperanzas, la esperanza de algo, ¿no?